Andrés Terrero y Alcántara. Mejor presidente que ha tenido la Cámara de Cuentas. Lo que pasa es que a veces uno tiene limitaciones. Esa historia de la Cámara de Cuentas, yo no sé si un día Terrero va a decidir escribir. Porque, no está completo. Porque lo primero es de dónde surge esa Cámara de Cuentas. ¿Cuál es el partido que tenía mayoría para elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de esa época? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo surge? ¿Cuáles fueron las causas que comenzaron a disgustar el poder político de la época? ¿Qué está pasando algo parecido ahora? La Cámara de Diputados, que fue quien nombró, confirmó esta Cámara de Cuentas, está buscando la forma para no llevarla a juicio político. Porque sería una contradicción que la Cámara de Cuentas, que tú elegiste, que tú nombraste, pues tenga que destituirla. Aquella no tuvo problema, aquella la destituyó. O hicieron que renunciara o lo destituyeron. Pero fueron los mismos que lo nombraron, el mismo partido y el mismo grupo, que en ese momento, ese partido tenía una mayoría, pero dieron un ejemplo de democracia, sobre todo la presidencia. No importa quién me nombró, como dijo el famoso Badinter, un juez francés que trajo el presidente Fernández para que explique el Tribunal Constitucional recomendado por Milton Ray. Dice, tú no tienes que agradecerle al gobierno que te nombró. Y eso lo hizo la Cámara de Cuentas de Terrero. Tienen que declarar los bienes. Es la base de la transparencia. Sin eso no se puede hacer auditorías de bienes. Pues se van. Y le cantaron se van. Se habló mucho, se dijo mucho, pero lo peor no es eso, lo peor es lo que no puedo decir. No puedo decirlo. No lo digas. Hay personas que debieron ser reivindicados, pero cada quien tiene su culpable favorito y resulta que los verdaderos culpables de una Cámara de Cuentas que todavía hoy día debió estar ahí y que sufría de lo que sufrían todas las instituciones que son tribunales colegiados, que hay problemas internos, pero eso llegaron a punto en que llegó hasta una homilía de la catedral. Entonces, pasar tiempo, hoy todos los miembros de la Cámara de Cuentas se dedican a la política y cada uno ha tomado partido en diferentes situaciones. Hay una declaración interesante que tiene un diputado que es presidente de la gente que está investigando eso en la Diputación, en la Cámara de Cuentas. La comisión que dice, ¿qué dijo? Dijo que al preguntarle si tenían pruebas contundentes de faltas graves, dijo que ellos tenían primero un precedente del 2008, donde se hizo un juicio político, donde las pruebas que ellos entendían que eran contundentes eran subjetivas todas, y que no había razones legales para hacer el juicio. Pero si quieren, doctor, está puesta ahí, que la gente lo vea. ¿Dónde está? Vamos a ver, Kelvin, yo creo que lo tiene. Si nos permiten verlo. Kelvin lo tiene. Y nos dan audio. ¿Está ahí? Vamos a ver. Mira a ver si está ahí. Si no, que lo tengan, que lo busquen. Sí. Ya, pásalo, Kelvin, con audio aquí. Tiene
los sustentos necesarios por las violaciones que cometieron los integrantes de la Cámara de Cuentas como para convencerlo en el hemiciclo de votar por el proyecto, de someterlo a juicio político? Entendemos que sí, y con la referencia histórica que tenemos, que es el proceso del 2008, donde muchas de las faltas graves que se le imputa son un poco subjetivos y sin tanto sustento legal, y eso es un, vamos a decir, parte de la jurisprudencia que tiene el Congreso. ¿Eran menos fuertes que la de ahora? Exactamente. Las violaciones que en este momento nosotros identificamos son más puntuales, con más sustento. Que la de 2008. Entendemos que sí. Mire, diputado, ¿hasta dónde? Bueno, dice que tiene falla de origen, pero lo que él dice que no habían razones, la que habían era subjetiva, doctor. Aquella vez. Y que por ese precedente ellos lo van a hacer ahora. Oiga esto, doctor, esto es una gran irresponsabilidad de ese señor que es el presidente de la comisión. Porque lo que él está diciendo con eso es que ellos no tienen pruebas contundentes contra los actuales miembros de la Cámara de Cuentas y como quiera lo van a procesar. Eso es lo que él está diciendo, ¿eh? Pero, a diferencia del 2008, doctor, tenemos una Constitución del 2010 garantista, tenemos una ley 107.13 de derecho al ciudadano, y él se está exponiendo, él junto con todos los que están participando, a una demanda por violación de derechos y que se supone que si van a llevar a juicio político van a inhabilitar a esos señores para no trabajar en el Estado por 10 años. Eso, el que real y efectivamente se sienta no culpable de eso, debería ejercer su derecho de defensa, como debe ser. Doctor, en el año 1876, había un presidente que se llamaba Ignacio María González. ¿Cuál era ese, doctor? Ignacio María González. Presidente. El presidente González, ¿verdad? Sí. La calle esta que está aquí. Sí. Ese presidente en el año 1876 fue acusado para un juicio político, fue llevado a juicio político y salió absuelto en el juicio político. Clinton fue a juicio político, salió absuelto. Trump fue a juicio político, salió absuelto. Pero aquí se entiende que el que va a juicio político es o renuncia o se condena. ¿Qué justicia más interesante? Es más, un sector del PLD recomendó, por lo menos yo sé, a 2 miembros de esa Cámara que renunciaran porque dieron con porcentaje. Mira, los van a votar a todos. Claro. Les recomendamos que... Y hubo 2 que renunciaron. No, renunciaron 5. 5, Sí. no 2. 5 renunciaron. ¿Y cuántos eran? 9. Bueno, 4 fueron destituidos. No, 1 fue destituido y 3, después del juicio, incluyendo a Terrero, renunciamos. ¿Pero por qué? Porque te decían, te vamos a destituir, ¿eh? Sí. O sea, no es ni siquiera, doctor, mi abogado que era Miguel Valerio y Bernardo Ledesma, pero no pudieron subir ni siquiera a defenderlo. Pero este fue un sabor amargo que dejó ese proceso, porque fue uno de los pocos procesos que los sectores de poder fueron motivados todos. Esa Cámara de Cuentas visitó a las altas cortes y a la sociedad civil y le explicó los detalles. No, se cerraron fila con el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo cogió una guillotina. Nadie nos defendió. ¿Ves? Nadie nos defendió. No, ni siquiera y nosotros teníamos los argumentos. Doctor, la Suprema, la sociedad. Doctor, ni mi iglesia, doctor. No, nadie. No hubo un amigo mío que fue a la sacristía de la catedral. Sí. ¿No es verdad que sí? Sí, sí. Se fue a la iglesia, se fue a la sociedad civil, Finjos, se fue a la Patricio Suprema Corte, correcto. se fue a Finjos, se fue a todas partes. Lo que pasa es que yo no sé por qué hay algunas negativas como que duelen más que otras. Por ejemplo, ¿de dónde provino la orden de hay que destituir esa Cámara de Cuentas? Nadie toca eso. ¿De dónde proviene la orden?
en que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, ya eso es un hecho. Inclusive, después aparecen varios diputados que defienden y atacan, pero no lo hicieron en su momento. ¿De dónde vino la orden? Eso te va. Porque en la vida hay que tener suerte política, ¿verdad, PC? Sí, Pero sí. mucha suerte. Sí, mire, un amigo me escribe, no voy a decir su nombre, me dice, buen día, la historia me absolverá, que fue lo que yo dije, Sí, ¿verdad? sí. Escribió Fidel Castro. Sí. Dice, fueron subjetivas las pruebas. O sea, a relevo de, ¿cómo que dice, doctor? Los abogados. Increíble, doctor. O sea, ese señor diputado, que no era diputado en ese momento, No. pero su papá sí era de la comisión. Ajá, ¿eh? Sí, ¿Era sí. diputado? Rogelio Henao era diputado. Ah, ese hijo de Ramón Sí, Rogelio. claro, hijo de él. Y también yo me junté con él, doctor, ¿eh? Con Rogelio Henao y con González, el de Neiva, ¿cómo se llama? Oh, putico. O sea, bueno, pero el nombre de él, ¿verdad? Sí. González Sánchez. González Sánchez. Con ellos dos yo me reuní. Lo puede decir González Sánchez. Presidente de la Cámara de Diputados. Y Rogelio, no, entendieron, doctor, todo. Domínguez Brito, todos esos legisladores que no son. Y nadie, Domingo Brito ni siquiera se permitió en preguntar. ¿Por qué destituyeron esa Cámara? No, yo creo, doctor, que hubo una ola y todo el mundo, toda la sociedad civil. Mire, ahora hay instituciones de la sociedad civil defendiendo la Cámara actual. Yo siempre he dicho, doctor, que no sé quién tiene la razón o no en esa Cámara. Yo no tengo por qué saberlo, ¿verdad? Porque Son razones hay internas. algo que está en las dos, que es lo único que tienen en común, pero no es el mismo caso. No es el mismo caso. Y es que hubo problemas internos en las dos cámaras. Sí, es pero decir, pero- siempre en los gobiernos colegiados, Sí. inclusive Subero lo tuvo con, Sí. con Papi Luciano. Pero la ley es responsable, la ley Sí, actual, doctor. pero hay que buscar el origen de los problemas, porque las cosas no ocurren. No fue el discurso de la catedral suyo el que produjo eso. Nosotros íbamos a auditar. Oh. Estábamos auditando, doctor. Eso es lo importante. Que era la función fundamental. Y yo dije en el juicio, doctor, que iba a auditar el Congreso, como debe ser, ¿verdad? Todas las instituciones del Para Estado. mí, yo nunca he querido, si hay una gente con la que yo no quiero ni discutir, es con Andrés Terrero. Pero yo tengo mis propias conclusiones. Número uno, un problema interno de no aceptación de la presidencia de ese colegio. Pero eso es un elemento. Dos, no fue el discurso de aniversario en la catedral. Tercero, uno de los motivos fue la insistencia en la declaración de bienes. Y lo más importante fue el anunciar que se iban a auditar algunas instituciones que no aceptaron ser auditadas. Y por último, yo tengo conocimiento que de los 9 miembros, 2 miembros de la Cámara de Cuentas visitaron funcionarios del gobierno para proponerles posponer las auditorías. ¿Me equivoqué mucho? No. Dime. Bueno, yo creo que lo importante Te de fueron a esto buscar, lo importante de esto es ver la historia y como dice el amigo que me escribe, que no voy a decir su nombre, la historia me absolverá, porque real efectivamente nosotros estamos trabajando y yo creo que los indicadores de corrupción, doctor, los indicadores de corrupción, no es que la Cámara de Cuentas luchaba contra la corrupción, porque depende todo, ¿verdad? Era sensata porque yo recuerdo que cuando se trató, por ejemplo, de auditar la Liga Dominicana, La Liga Municipal Dominicana. o la Cámara o la Junta Central, el presidente entendió que eso estaba en un proceso. Uno estaba dirigido por un candidato y no procedía a auditar un candidato porque se podía interpretar la eliminación de un candidato. Y la otra era la Junta en medio de una elección. Y lo dijimos públicamente. Y lo aceptaron. Lo dijimos públicamente. Pero hay otras cosas que
prefirieron callar. Bueno, vamos entonces lamentablemente. a saludar eso. Vamos a una pausa que llegó la reina de la revista 110. Wow.